Bueno, buenos días para Buen día, profesor. todos. Buenos Bienvenidos a días. la clase de Sociología Criminal de esta manera virtual. Le comentaba a Isaac que anoche ya se cargó las dos primeras actividades. La Señor. primera actividad tiene que ver con una exposición relacionada con el juicio de Jesús, pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista jurídico y por supuesto desde el punto de vista sociológico. ¿Por qué razón? Siempre a nosotros se nos ha enseñado desde la fe temas pues, relacionados del porqué del sacrificio de este Mesías, del porqué de su muerte. Sin embargo, pues hay unos detalles allí desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista jurídico y por supuesto desde el punto de vista sociológico que nosotros tenemos que revisar. Allí está cargado el material, cómo se desarrolló el juicio a Jesús, qué delitos le imputaron, por qué delito, perdón, por qué le imputaron esos delitos, cuál fue la trascendencia de ese juicio y qué llevó en consecuencia a que se le dictara sentencia, se le condenara de esa manera. Como les decía, en esa primera actividad vamos a analizar ese tema que verdaderamente pues resulta interesante. Vamos a separarnos un poco allí de la fe, de nuestra religión que podemos practicar y nos vamos a enfocar necesariamente cómo se desarrolló ese proceso. Uno de los juicios de mayor trascendencia en lo que se ha desarrollado en los últimos 2000 años, pero nunca o la mayoría de personas, la mayoría de los que trabajamos en el sistema de justicia, pocas veces nos detenemos a revisar qué ocurrió allí verdaderamente desde el punto de vista penal, desde el punto de vista procesal y por supuesto desde el punto de vista sociológico. La segunda actividad, muchachos, que está para del 14 al 21 de marzo, ahí tiene la fecha y ya está abierta para eso. La segunda actividad, muchachos, tiene que ver con un análisis de un caso, una situación allí criminal que se presenta con una lesión sufrida por un sujeto y lo que se pretende es que ustedes determinen allí pues, con sus técnicas ya futuros criminólogos eh, puedan revisar exactamente pues, qué fue lo que realmente ocurrió allí, qué delitos pudieran existir allí y cuál es la coartada de cada uno de estos sujetos que participaron en ese caso hipotético a los fines de escudriñar dentro de lo que allí se escribe lo que realmente sucedió, esa escena del crimen que el criminólogo debe evaluar. Y la tercera actividad, muchachos, que aún no ha sido cargada, cuando veamos los factores que incitan a la criminalidad, cuando veamos los factores que llevan al sujeto a participar en un delito, vamos en la comunidad que nosotros residimos, vamos a evaluar diferentes aspectos que de alguna u otra manera provocan aumentos de la criminalidad en en ese sector donde ustedes viven. Ya, evidentemente, pues nosotros tenemos que repasar los factores de la criminalidad para que ustedes puedan identificarlos allí dentro de la sociedad. Perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar ya con la clase de hoy. La semana pasada, pues nosotros hablábamos de cómo era el origen de la sociología criminal, cómo comenzó la sociología criminal. Habíamos dicho que la sociología criminal es una ciencia realmente nueva, no tiene más de 100 años desde que digamos, se proyectó como ciencia, siempre ha estado entre nosotros, ¿no? Siempre desde Caín y Abel han existido sucesos que revisten un tipo penal, pero nunca se habían propuesto tesis o teorías que vayan a demostrar el comportamiento humano de la sociedad y qué motiva a ese individuo a la comisión de un hecho punible. Pero fíjate, hay algo importante. Como ciencia nueva, César Lombroso, que es el padre de la criminología, estableció su propuesta de cómo el individuo, digamos, participa o se ve inducido en la comisión de un hecho punible. A raíz de ese postulado comenzaron a aparecer nuevas ciencias que de alguna otra forma complementan la criminología. Y allí encontramos la criminalística y encontramos la sociología criminal. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, muchachos, ¿saben
cuál es la diferencia entre criminología y criminalística, que son dos conceptos totalmente diferentes. William, le escucho, por favor. Cualquier opinión que usted quiera hacer al respecto. Diferencia entre criminología y criminalística. Profesor, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro, William. Creo que la criminología pues se basa en lo que es el estudio del crimen en sí, del hecho. Ajá. Y la criminalística creo que es el que estudia por qué se da ese delito, por qué se da ese hecho. Estoy en lo cierto, estoy equivocado, no sé, Ya vamos a para revisar aclarar eso. ese punto. Isaac. Ujú. Sí, sí, la criminología es la que estudia, es la ciencia con que se aplica el por qué se ocurrió ese delito. ¿Y la La, criminalística? la criminalística es la que estudia la conducta. Bueno, fíjate, allí, La conducta, sí, la acción del hombre. bueno, fíjate, allí ambos, con todo respeto, Isaac y William, ambos confunden estos conceptos que nosotros debemos desde ahorita diferenciar. La criminología, los dos coinciden en eso. Estudia el por qué el sujeto va al delito, qué lo motivó, mientras que la criminalística es qué elementos utilizó ese sujeto para la comisión de un hecho Ajá. punible. Por ejemplo, un arma de Elementos. fuego, un arma blanca, el Ah, ok. veneno, es el estudio de la evidencia. Fíjate, vamos a plantearlo de esta manera. Meterlo. Dentro del investigador, dentro de esa ciencia de investigación que ustedes como futuros criminólogos deben proyectar, cuando se encuentran con un sitio de suceso, ustedes de inmediato deben cercarlo, deben protegerlo para que la evidencia no sea contaminada. Entonces, el funcionario que va a iniciar la investigación tiene unas técnicas propias para abordar el sitio de suceso. Hay varios métodos, por cuadrante, por línea, punto a punto, que eso más adelante lo vamos a revisar. Pero hay un tema importante aquí, que ese investigador o ese criminólogo y criminalística tiene que observar cada evidencia que allí se encuentre, manchas de sangre, manchas hematológicas, manchas seminales si se trata de una violación, las prendas. Hay unas técnicas propias de cómo recoger esa evidencia. Entonces, la criminalística tiene que ver con principalmente con el análisis del sitio del suceso, con los elementos que haya utilizado el sujeto activo del delito, es decir, quien ha cometido el delito, qué El elementos hecho. utilizó él para que se consumara ese delito, para que se consumara ese hecho punible. Si estamos hablando de un arma de fuego, lo propio es recolectar esa arma de fuego, realizarle un análisis. En principio, quien dispara un arma de fuego, muchachos, siempre quedan rastros de pólvora en la mano, inclusive en la ropa de quien accionó el arma de fuego. Ahí se llama análisis de trazado de disparo, esa prueba ATD que permite determinar si ese sujeto evidentemente ha accionado el arma de fuego. Pero en la persona que ha impactado ese proyectil, evidentemente también queda allí arrojado ese proyectil. Se va a evaluar qué calibre es y si coincide con el arma de fuego que se consiguió allí en la escena del crimen. Hay algo que llaman el alma del cañón. Es decir, cuando se dispara un arma de fuego, la bala, el cañón de la pistola, tiene unos surcos propios característicos de cada arma, así como una huella dactilar. Y esos cursos, esas líneas, Líneas helicoidales, ¿se llama eso, profe? muy bien, excelente. ¿Quién me habló? ¿William o Isaac? Sí, William. William. William Líneas trabaja, helicoidales. William es funcionario. Sí, señor, por Ah, supuesto. bueno, mire, William, yo no soy funcionario, pero sí he leído de este tema y por mi trabajo pues hemos revisado. Usted me corrige, William, ¿sí me entiende? Ujú, Entonces, sí. fíjate, allí se queda impresa, por decirlo de alguna manera, en el proyectil esas líneas propias del cañón del arma de fuego. Entonces, allí nos encontramos con evidencia entonces de que esa arma de fuego fue utilizada
por ese sujeto. Una vez que se haga el análisis, si en la ropa o en la mano existe pólvora, pues hay indicios suficientes para determinar que fue ese sujeto el que ha accionado el arma de fuego. Eso es lo que se conoce como criminalística, mientras que la criminología es qué motivó a ese sujeto a la comisión de ese hecho punible. Por ejemplo, lo desencadenó una situación de celos. Agarró, peleó con la mujer, porque la consiguió en una situación de infidelidad y lo llevó inmediatamente a accionar el arma de fuego. O pudiéramos estar hablando de delitos contra la propiedad, se metieron en la casa de X personas, allí los abordaron, los amordazaron y en ese forcejeo pues hubo un disparo. Entonces allí hay que establecer esa diferencia entre criminología y criminalística, pero también nosotros tenemos que añadirle la sociología criminal. No puede estar estas dos ciencias principales. La sociología criminal complementa la criminología, no la criminalística. Porque la sociología criminal de alguna u otra manera nos enseña qué elementos, qué factores endógenos y exógenos motivan al sujeto a la comisión de un hecho punible. Por ejemplo, hay un caso, ya, se llama Phineas Gate, y nosotros lo vamos a revisar con posterioridad. Ya, un segundo para ubicarlo aquí. Ajá. Phineas Gate se llama este estadounidense en la década, en los años 1900, 1910. eh, Ocurrió un accidente laboral y este sujeto, de todas maneras esto lo vamos a revisar en la próxima clase, pero para darle un ejemplo de lo que estudia la sociología criminal, a través de exámenes de laboratorio de aquella época, rudimentarios, ¿no? de la ciencia que conocemos hoy, o del avance de la ciencia que conocemos hoy, se determinó que esa lesión frontal que sufrió ese sujeto porque le atravesó una barra y le causó una lesión en el lóbulo frontal, eso provocó en él una afectación. Ajá. Eso provocó en él una afectación en su conducta. No falleció, por supuesto, pudo sobrevivir a ese accidente laboral y ocurrió sobre él esas lesiones y produjo un comportamiento diferente al que ya tenía. Lo convirtió en una persona mucho más agresiva, lo convirtió en una persona violenta, lo convirtió en una persona irritable. Phineas Gage se llama este sujeto que no tenía ese comportamiento y a raíz de esa lesión, de ese accidente laboral, se produjo ese trastorno, esa modificación en su conducta. Entonces, eso es lo que se encarga la sociología criminal, ver qué elementos llevaron al individuo a convertirse en un delincuente. Por ejemplo, si nosotros revisamos aquellos factores de herencia que tienen que ver con el comportamiento de ese futuro ser, nosotros sabemos ya que la madre, dependiendo de su alimentación, dependiendo de qué ingiere, cómo se alimenta, qué sustancias consume, si tiene algún tipo de adicción a sustancias estupefacientes psicotrópicas o al alcohol, eso le va a producir de alguna u otra manera modificaciones en el desarrollo de su bebé, de su niño que está creciendo en su vientre. Y de alguna u otra manera, una vez que ese futuro ser, ese niño que está por nacer, al afrontarse en sus primeros meses de desarrollo, pueden haber modificaciones en su ADN, pueden haber modificaciones en su genética que lo puede llevar a ese futuro ser a convertirse en un posible delincuente, pues un sujeto que tenga una tendencia a la participación de delito. Entonces, fíjate, allí hay tres elementos fundamentales, tres aspectos fundamentales que el criminólogo pues debe conocer: criminología, criminalística y sociología criminal. ¿Estamos de acuerdo con esto o alguna pregunta, muchachos? De acuerdo, Isa, profe. No, no, William. no, estamos claros. Claro, Bien, profe. perfecto. Bien, fíjate, ahora vamos a repasar hoy las teorías, las diferentes teorías que tratan de explicar lo que es la sociología criminal, el por qué
de la existencia de la sociología criminal, y cada una de ellas pues estudia varios aspectos importantes en la conducta del sujeto, factores internos o factores externos, lo que ya hemos conversado, inclusive en la clase anterior hablábamos de que en diferentes sectores el nivel de criminalidad es mayor que en otros espacios geográficos, y hacíamos una diferencia notable en los pueblos andinos. Nosotros, el clima, de alguna u otra manera, en los campos, hay una disminución tremenda de la criminalidad. No obstante, si nos trasladamos a la ciudad, pues verdaderamente por el número de personas, por la necesidad de las personas, por la carencia de trabajo, por el falta de poder adquisitivo o por los vicios que allí se encuentran, pues de alguna u otra manera aumenta la criminalidad. Y ahorita cuando veamos la teoría de la anomia, es algo que sucede muy a menudo en la frontera aquí del estado Táchira, que nosotros observamos allí cómo existe, digamos, de una manera complaciente, yo lo diría así, ¿no? Cómo se permite la distribución, la venta de combustibles sin ningún tipo de control, porque está en la ley. Hay en la ley penal del ambiente, en el artículo 102, si mal no recuerdo, establece allí tipos penales relacionados con el manejo ilícito, en este caso de sustancias peligrosas. Hay una penalidad allí, y por supuesto la ley especial del delito de contrabando en el artículo 7 y, 120, perdón, y 24 de esa ley, si mal no recuerdo, en el numeral 14, refiere allí del manejo de esas sustancias del combustible y tiene una penalidad también para eso. Entonces, fíjate que la teoría de la anomia nos enseña que está la norma, pero existe un desorden social impulsado por la apatía, impulsado por el descuido o digamos o la complacencia, como lo dije hace un momento, por parte de quienes deben hacer cumplir la norma, y también por la necesidad de las comunidades de poder proveerse su sustento. Evidentemente, pues eso nace allí por las carencias de ofertas de empleo, o un problema inclusive cultural. Nosotros, Cultural, eso iba a decir yo. sí, Sí, inclusive porque, le escucho, ¿quién me habla? William. sí, profesor. Ajá, le Bueno, escucho. yo creo, yo que igual que Carrillo, trabajamos en la zona de la frontera un tiempo. Bueno, él ha trabajado más que yo en la frontera, Ajá, y Isaac pero también es funcionario. sí, 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 él profe. trabaja. Ah, bueno, mire, ustedes me Trabajamos corrigen. juntos, profesor. Mire, Trabajamos qué bueno, juntos. mire, fíjate, ustedes me corrigen. A mí me gusta mucho este tema de la criminalística, pero lo he leído, lo he revisado en mi trabajo como penalista, pero me corrigen ustedes si en algún momento con el arma blanca, ustedes que manejan esos términos un poco mejor que yo. Le escucho, William. Profe, Ajá. ajá, con respecto a lo que es la frontera, ¿no? Ujú, Yo creo que en estos momentos, en el siglo XXI, ya es más cultural que anomia, como usted nos dice, ¿no? Que ajá. es, ya déjeme aquí porque estoy tomando notas sobre ello, No se preocupe. que, ajá, que nos habla sobre lo que es el desorden social. Ajá. Por supuesto que eso ha invadido lo que es San Antonio, Ureña, La Fría, inclusive por la parte de la zona sur, lo que es el Piñal. Ujú, Pero si podemos hacer una comparación en lo que es la zona de la frontera, que es para allá, para San Antonio, y la zona del Piñal, culturalmente los dos son diferentes ujú, y se desenvuelven de forma diferente. Me explico, como que en el Piñal, que está más cerca de allá de Apure y que colinda ya con Colombia, hay una manera de comportarse y de acatar un poco más las normas que en San Antonio. Entonces ahí es donde yo digo que en estos momentos influye más lo cultural, a que la gente se acostumbró ya desde hace un tiempo para acá, aproximadamente 20, 25 años para acá, a no trabajar. Es lo más fácil que pueden conseguir, pasar por una trocha, llevar una cuestión, no estudiar. Entonces, esa anomia, ese desorden social que se venía planteando o que se viene viendo, porque es verdad, en estos momentos más bien lo que hizo es sumarle al desorden cultural que tenemos en la frontera, porque yo mismo lo palpé, lo vi, lo observé. La persona de allá, la gran mayoría, y de repente, bueno, la ignorancia es atrevida, ¿no, profesor? ujú. Pero
la gran mayoría de 100 personas, le puedo decir con fe, con certeza, 70 personas culturalmente se dedican es al diario, pero porque ya lo formaron intrínsecamente su modo de vivir. En el seno del hogar ocurre eso. Sí, sí, porque uno habla con los niños con esto y ya ellos le dicen a uno, yo quiero ser contrabandista, y lo dicen, ¿no? Así, con ese término. Yo quiero ser gasolinero, yo quiero traer de allá cosas y de aquí pasar, porque es más rápido obtener el dinero, aún cuando en Ureña y en San Antonio tenemos industrias, empresas que pueden, que en ese tiempo, antes de todo este desorden que hay, funcionaban. Y aún así, culturalmente, la gente que trabajaba allá no era del pueblo, sino era de aquí, de Rubio, de San Cristóbal, porque la gente ya culturalmente busca es el beneficio rápido, no importando lo que se puede hacer. Eso es lo que yo observé, bueno, lo que Isaí y yo observamos trabajando allá en la frontera. Por eso es que yo digo que más es en estos momentos la cultura, y se le sumó esa anomia que los que tienen que colocar el orden, pues dejan, permiten, porque ya es el modo viviente de él. Es lo que Sí, quería de frente no, acotar. no, excelente, William. Fíjate, hay algo allí importante. Hay una sociedad que tiene carencias, hay una sociedad, pero eso no ocurre solamente aquí en Venezuela, ¿no? Vamos a separar aspectos que tenga que ver con si funciona o no funciona. Sucede en todas partes del mundo y en especial en nuestros pueblos de Latinoamérica. Existe cierta complacencia porque el pueblo tiene una necesidad, ¿se entiende? Y de alguna otra manera pues tiene que satisfacer esa necesidad. No obstante, fíjate la diferencia que William nos establece respecto del sector del Piñal, respecto del sector de San Antonio. Sabemos que el sector del Piñal tiene una producción de ganadería, trabaja con esos aspectos. Corríjame si ustedes que conocen esa zona mejor que yo. Sí, sí, Entonces, claro, por fíjate, supuesto, profe. eso permite de alguna otra manera la incorporación de individuos al trabajo de una forma productiva y obtener mediante su trabajo lícito lo que en su hogar, lo que en su núcleo familiar se necesite. No obstante, si nos trasladamos a la zona de la frontera, ocurre algo diferente. Por ese problema cultural, por esa, digamos, por ser permisivos, se ha permitido que la sociedad participe en ese tipo de ilícito por un problema cultural y también por un problema, como nos explica esta teoría de la anomia. Está la ley, no obstante, se dificulta su aplicación, aun cuando eso es por periodos. Yo recuerdo, porque yo también tengo, trabajando en San Antonio, ejerciendo el derecho penal ya varios años, y allí uno puede evidenciar, no sé si ustedes se acuerdan de este OLP, Operación Liberación del Pueblo, ¿se acuerdan de eso? Eh, Liberación, sí, por supuesto. sí, se acuerdan de eso. Bueno, esa operación Sí, claro, por que supuesto. se practicó allí en San Antonio, fíjate que de alguna u otra manera se privó de libertad a sujetos que contrabandeaban con 2, 3 kilos de arroz. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? 2, 3 kilos de arroz. Estamos Sí, hablando claro, del eso. 2009, 2010. Claro, Ujú. habían sujetos, fíjate, yo conocí de casos que llevaban el arroz dentro de las puertas de los vehículos, porque había una gran diferencia en el precio venezolano al colombiano y era rentable. Otro producto, otro rubro que también sufrió una carencia aquí en Venezuela era la carne. Recuerden ustedes, mire, yo vi un caso en particular que llevaba adherido a su cuerpo carne, la llevaba, digamos, presionada con cinta pegante, las bolsas llevaba casi 4 o 5 kilos y había una ganancia sustancial. Vamos a hablar de unos 20.000 pesos, más o menos 30.000 pesos, pero si usted hacía 10 viajes diarios, estamos hablando de 300.000 pesos, ¿sí o no? Diarios, ¿sí o no? Si usted Sí, lo señor. revisa en la semana, estamos hablando de 1.500.000 pesos en la semana, cuando el salario mínimo colombiano está en 1 millón de pesos. Entonces, de alguna u otra manera era rentable o es rentable ese tipo de actividad que conocemos de hace 100 años. Eso no es algo nuevo. Siempre han existido políticas. Hay que reconocer el gran esfuerzo que se hace desde el punto de vista institucional para tratar de controlar eso. Yo siempre he dicho que allí hay una especie de simbiosis, ¿no? Entre lo lícito y lo ilícito.
uno sabe que de alguna u otra manera se producen importaciones, pero también existen las trochas. Todo el mundo lo conoce y saben que por allí salen e ingresan. Le repito, es un problema cultural, es algo que ocurre desde hace 100, 90 años. Recuerdo yo los vikingos, ¿sí se acuerdan de eso? Hace unos Sí, 30 claro. años, 40 años. Mira, yo tuve un caso en particular donde el vehículo había sido modificado y llevaba casi 1100, 1200 litros de combustible. Era un material, no recuerdo el material que usó ese vikingo, que era, y cuando uno dice vikingo es porque era como una especie de helado que uno de niño compraba, ¿se acuerda? Pero estamos hablando de Sí, claro, volúmenes claro, grandes. profe. Entonces, en el Como una vehículo tripa. se, exactamente, es una tripa. Entonces le hacían la modificación, estamos hablando de 1100 litros, 1200 litros de combustible que era utilizado en ese vehículo. Entonces, pues verdaderamente allí ocurre eso y como vamos a ver ahorita, eso es lo que nos permite conocer a través de la teoría de la anomia. No obstante, fíjate que William nos hace referencia de dos aspectos importantes, la diferencia cultural del Piñayal y de San Antonio. Y usted, señor William, allí, y estoy seguro que Sí, Isaac también lo ha hecho, usted ha puesto en práctica sociología criminal, porque allí usted está estableciendo cuál es el comportamiento de cada individuo dentro de esa sociedad y qué motiva a ese individuo a la comisión de hechos punibles. Fíjate, usted me dice que la zona de San Antonio, desde el mismo seno de las familias, les enseña a estar sentado para la venta de combustible, mientras que en el Piñal hay un poco más de orden. Entonces, usted consciente o inconscientemente, usted aplica allí la técnica de sociología criminal para establecer diferencias sustanciables en esas dos comunidades, en esas dos sociedades que impulsan a la comisión de hechos punibles. Un caso muy concreto también, fíjate, en los sectores populares hay una creciente proliferación de venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y también de consumo de alcohol. No es los urbanismos de otras características. Entonces, eso evidentemente pues aumenta los niveles de criminalidad, aumenta los niveles de participación en los sujetos en la comisión de hechos punibles. Y eso es lo que la sociología criminal estudia. ¿Qué factores endógenos, lo que ya hablamos, de la genética del ser humano o sus ya, propias o sus lesiones? Hablábamos del psicópata, ¿se acuerdan, muchachos? Sí, la semana sí, pasada. claro, claro. Y Sí, señor. aquí, y también de los factores exógenos, ¿qué motiva de manera externa, desde su crianza, desde su familia, a llevar al sujeto a la comisión de hecho punible? Y allí nos encontramos con esta tesis que le estoy planteando, con la teoría multifactorial. Esta teoría nos explica qué son los factores biológicos, psíquicos, sociales, que de alguna u otra manera impulsan al sujeto a la participación del hecho punible. La teoría multifactorial es una teoría ecléctica en función de que ella une las demás teorías. Algunos dicen que principalmente son los factores endógenos, otros dicen que principalmente son los factores exógenos. No obstante, esta teoría nos pretende explicar que son varios factores los que motivan. Inclusive esta teoría plantea además de 170 factores que han motivado o que motivan al sujeto a la comisión de un hecho punible. Fíjate, hay algo, este, los individuos dentro de la sociedad aspiran a tener lo que otros sujetos muestran. Eh, de hecho, inclusive hasta la moda influye también en los individuos, ¿no? El corte de cabello, cómo se comportan. Eso provoca eso, vamos a esperar que pase el ruido allí. Eso provoca una necesidad de imitación a ese sujeto que usted de alguna u otra manera le parece que esa conducta es la correcta, es agradable o es la que está de moda. Entonces, esto lleva a copiar y conductas negativas y conductas positivas. Entonces, eso allí es lo que nos explica la teoría multifactorial. Perfecto. Otra teoría es la teoría funcionalista. Ajá. Esta teoría, no, ya me muevo esto por aquí, ok. Esta teoría nos explica
que de alguna otra manera el delito es necesario dentro de la sociedad. El delito o la comisión de hecho punible es necesario que ocurran dentro de la sociedad porque permite la evolución de esa misma sociedad. ¿Y cómo evoluciona, según esta teoría, esa sociedad con el control de estos sujetos? A medida que avanza en la delincuencia, a medida que aparecen nuevos hechos punibles, a medida que aparecen nuevas técnicas para la comisión de hechos punibles, de esa misma manera va reaccionando la sociedad. La sociedad no se queda atrás frente a la comisión de hechos punibles, sino que por supuesto ocurre una reacción frente a esto. Y el ejemplo que yo le daba la semana pasada tiene que ver con delitos informáticos. A medida que evolucionan los delitos informáticos, la participación y el uso, por ejemplo, la prostitución infantil a través de la tecnología, a través de la informática, el hackeo de cuentas bancarias. Entonces, a medida que avancen estos delitos, pues por supuesto también hay una reacción social frente frente a esta comisión de delitos. Y la teoría que hablábamos ahorita era la teoría de la anomia, se refiere a una ausencia de reglas y normas, donde los individuos ignoran el control social que gobierna una sociedad dada. Fíjate que esa ausencia de normas y esa, esa apatía de los individuos que conforman la sociedad frente a las autoridades, pues se traduce principalmente en lo que hablábamos en un problema cultural. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, muchachos. Ya, profe. No, no, estamos claros, William. profesor. Bueno, No, estamos claros, profe. ahora vamos a hablar de la teoría sistémica. Eh, Esta teoría nos explica principalmente que la norma es necesaria dentro del control social y es así. Las sociedades siempre han necesitado un orden jurídico. Desde los 10 mandamientos, allí se establece una forma de conducta que es necesaria dentro de la sociedad. No matar, no robar. Hay una serie de principios allí que la sociedad sintió, o los individuos de una sociedad sintieron la necesidad de darse a sí mismo un gobierno, una autoridad y por supuesto un control desde el punto de vista jurídico. Evidentemente, pues eso ha evolucionado hasta lo que conocemos el día de hoy, una constitución que establece la estructura de los poderes públicos del Estado, leyes especiales que van a regular diferentes aspectos en materia civil, penal, administrativa, mercantil, porque cada actividad del hombre evidentemente debe ser regulada. No obstante, hay un principio, un aforisma que nos refiere que usted puede realizar todo aquello que no esté prohibido por la ley. ¿Sí me entiende? Pero las conductas son necesarias regularlas para poder tener control de la sociedad. Y tiene que ver procesalmente con algo que nosotros conocemos como el principio de legalidad. Es decir, en materia penal podríamos decir que si un sujeto ha cometido un hecho punible, debe estar establecido en la ley ese tipo penal para que pueda ser sancionado. De lo Sí. contrario, si no existiera ese tipo penal, pues no podría sancionarse. En este tema de contrabando, yo recuerdo cuando la unidad tributaria en Venezuela tenía un valor, digamos, fuerte, por decirlo de alguna manera, a cuando a cuando había contrabando de rubros, de ciertos productos, si no pasaba su valor, y eso aún tiene vigencia en la ley. Esa ley, si mal no recuerdo, fue publicada en el 2012, 2013, la Ley Especial de Delito de Contrabando, y allí ustedes pueden observar que si el contrabando de ciertos productos cuyo valor no pasaba de 500 unidades tributarias, se consideraba una falta y por tanto no acarreaba la privación de ese sujeto. No, pero esa, a medida de que el Estado entendió de que allí había una debilidad, porque 500 unidades tributarias para aquel momento era bastante elevado, podríamos hablar, mira, a lo mejor se podía comprar 100, 150 kilos de carne, imagínense, o sea, si usted lo sorprendía con 100 kilos de carne, sacando el Imagínese. territorio, sí, fíjate, sacando el territorio nacional y no pasaba de 500 unidades tributarias el valor de ese producto, era considerado una falta y no acarreaba
una privación judicial. Pero luego, en el 2014, entró en vigencia por decreto ley una ley especial que era la ley de precios justos. Esta ley tiene un tipo penal, creo que en el artículo 59 de esa ley, que guarda relación con el contrabando de mercancía. Y esa ley inicialmente tenía una pena de 10 a 14 años. No establecía diferencias cuál era la cantidad. Por ejemplo, en materia de droga, nosotros sabemos que hay un límite. En caso de marihuana es hasta 20 gramos y en el caso de cocaína hasta 2 gramos, lo que es el delito de posesión. De allí hacia arriba, si son 100 gramos de cocaína y 500 gramos de marihuana, sería ocultamiento y luego tráfico, dependiendo de cómo el sujeto, pues allí, y tiene una penalidad diferente de 8 a 12, 12 a 18 y de 15 a 25, dependiendo de la cantidad de sustancias que allí se le han cautado. En la actualidad hay una diferencia sustancial. La jurisprudencia ha dicho que tráfico de menor cuantía y tráfico de mayor cuantía, y allí se establecen ciertos beneficios procesales. Pero si nosotros hablamos en materia de contrabando de esta ley de precios justos que le hacía referencia hace un momento, no se establecía diferencia en la cantidad de productos que usted llevaba. Por lo tanto, nosotros observamos infinidad de personas privadas de libertad porque pretendían sacar productos de la canasta básica de la necesidad del venezolano para comercializarlo. Llevaba 10 kilos, 15 kilos de harina pan, estaba privado de libertad porque la ley así lo establecía. Fíjate que esa ley, si mal no recuerdo, entró en vigencia en el 2014, pero luego en el 2015 sufrió otra modificación. Inicialmente, si mal no recuerdo, era de 10 a 14 la pena, para ser aumentada de 14 a 18 años. Y eso tiene vigencia aún. Aún está vigente esa ley especial de precios justos. Entonces, esa teoría sistémica nos enseña de que la norma es necesaria para establecer el control social dentro de los individuos. Bien, em, hay dos teorías aquí que son, digamos, ya prácticamente lo que hemos conversado: teoría de conflicto de poder y teoría de conflicto cultural. La teoría de conflicto de poder tiene que ver principalmente con esos sectores populares. Allí siempre hay grupos que tienden a ejercer control sobre la sociedad y de alguna otra manera pues imponen sus propias reglas, imponen sus propias normas. No sé cómo se vivió la situación en Caracas en la Cota 905, con lo que sucedía allí, que es un hecho público, notorio y comunicacional, con el COCI y todas estas personas que allí participaron. Bueno, allí había un control de estos individuos frente a la sociedad. ¿Sí o no, muchachos? Porque la Sí, sociedad no podía reaccionar frente a estos individuos y por tanto, pues se requirió la participación de los entes del Estado para poder mantener el control. Pero allí dentro de ese disminuido o pequeño grupo social había un control paralelo sobre esa comunidad. Mientras que los conflictos culturales, muchachos, tienen que ver mucho en la actualidad. Nosotros los venezolanos de alguna otra forma pues somos protagonistas en este momento por la, por la, por la inmigración, o la emigración, perdón, de venezolanos que han emigrado, han salido y se han convertido en inmigrantes en otras latitudes, en otros países. Entonces allí nos encontramos con un choque cultural entre nuestra forma de vivir aquí en Venezuela frente al comportamiento de otras sociedades, Chile, Colombia, Perú y otros países, por supuesto. Nosotros allí hemos visto inclusive cómo de alguna otra manera ese comportamiento de diferentes individuos, de diferentes sujetos, porque estoy seguro que muchísimos venezolanos de calidad, profesionales, excelentes personas que han salido del país por diferentes razones, no las vamos a discutir en este momento, han hecho de manera ejemplarizante lo que realmente somos nosotros los venezolanos. No obstante, han habido individuos que han participado en la comisión de hechos punibles y ha generado de alguna otra manera que se provoque ciertos aspectos xenofóbicos hacia nosotros, los venezolanos, que hemos tenido la necesidad, como le dije, de diferentes razones, de salir del territorio nacional. Pero fíjate que allí esa teoría nos habla de conflicto cultural, y ese conflicto cultural
lo que analiza es el comportamiento del individuo que lo lleva a la comisión de hechos punibles. Mire, hay una noticia o hay un aspecto que, como lo dije hace un momento, público, notorio y comunicacional, el traslado de bandas criminales, el Tren de Aragua, en otras sociedades. Entonces, fíjate, esos problemas culturales que de alguna otra manera, pero claro, esto es ahorita en la actualidad. Sin embargo, nosotros en los últimos 50, 60, 70 años, luego de la Segunda Guerra Mundial, nosotros, nuestro país, recibimos también esos problemas que venían y nosotros los aceptamos, los hicimos nuestros, los controlamos, los manejamos e hicimos que eso se convirtiera en aspectos positivos y productivos. Eso es lo que nos reseña la historia. Sabemos nosotros, cuando usted iba a una panadería, usted iba a hablar era con el portugués, ¿sí o no? No iba a hablar era con un venezolano. Entonces se brindó esa oportunidad y estoy seguro que nosotros los venezolanos vamos a proyectar eso dentro de esa sociedad. ¿Le escucho, William? No, ahora no le escucho, William. No le escucho. No sé si tienes el micrófono desactivado. Sí tienes el micrófono desactivado. Ajá. Ahora sí me escuchan. Ahora Fuerte y sí me claro, sí, escuchan. señor. Fuerte y claro. Cuando hablamos aquí, Perdón. estamos hablando la anterior, la de conflicto de poder, y Ajá. que hablamos ahora de los culturales. Ujú, Yo veo, y yo discutía con Carrillo, siempre ujú, nos sentamos a discutir muchas cosas de derecho, ujú, ya que tenemos la posibilidad de trabajar juntos. Pero una de las cosas que ha influido, profe, en esto ha sido es que se ha legalizado lo ilegal. ujú. De una u otra manera han hecho que ese contrabando, obviamente, aunque para cometer un delito no existe ninguna excusa. O sea, para mi concepto, William Cabarico, creo que por más que uno pueda tener necesidades, por más que uno pueda tener algo, yo no voy a salir a robar. Eso es un principio intrínseco de uno y un principio que le enseñó a uno la familia. Bueno, Pero creo que la lo que clase se pasada ve, hablábamos del sistema límbico, ¿verdad? Sí lo dijimos, sí, sí, algo de claro, eso. claro, Bueno, claro. todos Y los seres hablamos humanos. Ajá, hablábamos de lo exógeno y lo endógeno, ¿no? ajá, ajá. También. Pero entonces, lo que yo veo ahora, y no ahora, sino desde hace tiempo para acá, es que para poder paliar, digamos, entre comillas, las necesidades, las carencias que tiene la sociedad, pues ese grupo de poder social dentro de una comunidad, ¿no? Apartemos un momentico el poder que tiene el Estado para poder dar sus normas, para poder cumplir. Está ese grupo social, usted lo decía ahorita, ese grupo social que obliga a ese grupo de poder, que es el que debe poner orden en la situación, legalizan eso que exige o que pide, pero en lo que nos venimos a dar cuenta es que el que sale menos favorecido es que verdaderamente es el que lo necesita, es el que sale menos desfavorecido. Entonces le han dado como esa patente de corso a las personas, legalizando lo que es ilegal. No sé si me hago entender lo que quiero decir en Sí, este momento, porque trabajando en la frontera, disculpe profesor, y que me entienda, y Carrillo fue testigo de eso, se dice el contrabando de material estratégico. ujú, Y ujú. entonces uno veía que bajaban 15, 20, 50 gandolas llenas. Y claro, no me quiero meter en política, yo no soy político, pero observando uno esa situación. Bajan 15, 20, 50 gandolas de hierro, que Sí, material, vamos a llamarlo supuestamente, material material ferroso. estratégico, a eso, material ferroso. Entonces, que supuestamente iban a una empresa, a una industria para hacer Fundirlo. modificado, ajá, allá. Uno cuando las veía, la veía era cerca del cementerio, cruzando, ya metiéndose allá. Entonces, cuando uno como autoridad o las autoridades llegan al sitio para poder exigir, permítame que, entonces había una legalización de lo ilegal. Entonces, Bueno, la persona, y partemos del punto de la OLP, entonces venía una persona con una bolsita y dos bolsas de 2 kilos de harina, 2 kilos de arroz, entonces ese venga para acá y ese es el que teníamos que ser.
Entonces, es lo que... Y día a día se está viendo eso, ¿no, profe? Por eso es que usted nos habla del conflicto de poder. Día a día estamos legalizando lo ilegal. Por eso es que yo digo que nosotros somos o somos mal llamados el países tercermundistas, porque nosotros no nos autofinanciamos, no, sí que nosotros eh, podemos tener todo, procesar todo para nuestro consumo. No lo podemos hacer, siempre dependemos de los demás. Pero eso es lo que está pasando ahora, profe. Y lo veo y lo digo con causa. Sí, claro. Se está legalizando lo ilegal. Sí, Isaac, ¿quiere comentar algo? Pues sí, profe, quiero agregar algo referente a eso. Muy bien, William. Excelente intervención. Sí. ¿Me escucha, profe? Sí, fuerte y claro, sí, sí. Bueno, profe, agregarle algo a lo que dice William. Pues de verdad, uno como funcionario pues queda en el medio del conflicto, de lo que llaman el medio del conflicto, ya que nuestro deber pues, es darle seguimiento y resguardar todo aquello que pues transita o llega a cierto punto, pero debe llegar legal. Entonces, aunado a eso, porque ya William lo dijo, ya se intervino ese vehículo, se le pidió la documentación legal, llega legal. Pero uno llega, lo encuentra que hay con un debido de ruta. Entonces uno quiere hacer ese procedimiento legal, llevarlo al comando. Entonces, lamentablemente llega una llamada, llega la otra y termina usted expreso. O de repente Preso. llega usted preso o de repente llega usted cambiado o siempre hay una tercera persona que siempre está influenciando ahí, entonces tocando a ese funcionario, mira, no te pongas así. Entonces, yo creo que ahí en ese Sí, conflicto el no, poder no, también se vuelve complaciente frente a esa situación. es complaciente. Y también aunado a eso hay muchos, o sea, los organismos de seguridad, pues ya lo ven normal. O sea, ellos mismos, no voy a nombrar los Sí, organismos. no estamos desde el punto de vista académico, evaluando situaciones Académicos, que se ven de... también se toca ese punto, que lo vuelven ilegal. Por ejemplo, pasa por un punto de control que uno sabe que va ilegal y hay que interceptarlo, no, lo interceptan a uno como funcionario policial. Entonces, eso es un poco Sí, mire, incómodo pero y fíjate que todo eso requiere un estudio, muchachos. Fíjate, por lo menos en el caso de material estratégico. Un decreto de la gobernación hace unos 6, 7 años que establecía allí que se consideraba material estratégico y colocaron todo, ¿no? Inclusive, fíjate, en varios casos que yo tuve la oportunidad de estar como defensor, llevaba cobre, pero resulta que ese cobre era el que se extraía de ventiladores que ya estaban en desuso, en los motores, en el dinamo. Allí, ya que me están diciendo que tenemos 5 minutos, para terminar aquí la clase rapidito, fíjate. Entonces, ese era de mi propiedad, pues, yo lo había comprado. Resulta que tenía, no sé, un hotel, una posada, lo que sea, y desincorporé allí 20 ventiladores y de eso extraje el cobre y yo quiero venderlo, pues, ¿sí me entiende? Porque hay recuperadoras, hay fundiciones que procesan ese material para darle utilidad. No era considerado material estratégico. Entonces yo estratégico. siempre discutía el tema que el material estratégico tiene que ver necesariamente con aquellos instrumentos, con aquellos materiales, valga la redundancia, que sean necesarias para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Pienso. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cables de tendido eléctrico, pues evidentemente el cable de tendido Es eléctrico material Por supuesto. no lo venden en la ferretería, no lo venden Claro. de manera normal en Lícita. cualquier, exactamente, bueno, eso es una venta lícita, porque por ejemplo, nosotros en un urbanismo estamos en obligación de colocar Claro. nuestro propio tendido, pero eso lo hace la oficina encargada, Corpolet, porque tiene esa Sí. herramienta. Ahora, si a mí me sorprende
en mi vehículo transitando por el territorio nacional o quiero salir del territorio nacional con esas líneas de tendido eléctrico cortadas, pues evidentemente allí sí hay tráfico de material estratégico y debe Claro, aplicarse la ley especial de delincuencia organizada, en el artículo 33 y 34, creo que está ese tipo penal. Pero aquellos, fíjate, yo he visto en muchísimas oportunidades carreteros que llaman, no sé si ese es el término, una carrucha allí y llevan 50, 100, 200 kilos, pero de lata oxidada. Eso no puede considerarse, a mi como juicio, con materia todo el estratégica. respeto, material. como material estratégico, ¿sí me entiendes? Pero aquí hay un tema crucial. Nosotros tenemos la infraestructura, la capacidad para procesar ese material aquí en Venezuela y darle utilidad, sacarle provecho a ese tipo de materiales. Entonces, también hay un problema de que surge la necesidad de que si no hay comercio de ese producto aquí, pues hay que extraerlo del territorio nacional. Entonces, yo pienso que, con todo respeto, ¿no? La autoridad debería allí de alguna u otra manera propiciar, incentivar, si se pretende sacar esos productos, bueno, pague un impuesto, vamos a regularlo, sáquelo de la manera normal, ¿sí me entiende? Vamos a revisar también qué lleva, en el caso de las gandolas que William nos decía, bueno, vamos a evaluar allí dónde se carga, las oficinas que se cargan que sirvan como de depósito y de allí se traslada en vehículo. Entonces yo pienso que eso lo que necesita es control, regularlo para que pueda funcionar para todos. Porque si no, perdón, va a ocurrir lo que dice William. Lo ilícito se convierte, perdón, lo ilícito se convierte en Se lícito convierte en lícito. y hay una simbiosis allí. Allí hay una simbiosis entre lo legal y lo ilegal. Para algunos es Muy legal, legal. lo ilegal o al revés. ¿Sí me entiendes? Bueno, muchachos, no sé si hay alguna Sí, claro. pregunta, William. Bueno, profe. No, No, profe, profe. todo claro. Isaac. Claro, profe, todo bien. Bueno, muchachos, nos quedamos a mitad de clase. La otra semana, 8:30, Sí, 8 de la mañana, les van a informar allí. Pasa que con este tema, pues uno saca conversa. Eso es lo que ocurre. muchas cosas que hablar. Sí, Ujú. señor, sí, señor. Bueno, señor William, feliz fin de semana. Nos vemos Bueno, próximo igualmente, sábado. Igual profe, para que esté usted. bien. Ya sabe que tienen dos actividades allí cargadas que van a trabajar sobre ese tema y tienen un tiempo límite para entregarlo. Oye, ok, Listo, sí, perfecto. señor. Sí, Bueno, señor. Gracias. Tenga que buen tengan día. un feliz día. Hasta luego.